Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente desde aquí, desde la ciudad de Rosario, transmitiendo Tiempo de Bendecir en este espacio del Pan Diario. Y queremos transmitirle este hermoso mensaje. Es tiempo de retribuir. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21:22. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Anoche en mi oración tenía una fuerte sensación de cercanía y realidad de su presencia y me llevó a pensar en las cosas que están sucediendo y terminé llorando cuando vi en mi espíritu cómo el pueblo de Dios en muchos sentidos es como el pueblo de Israel. Fueron visitados por el deseado de las naciones y no lo pudieron ver clavándolo en una cruz. Ocupado en sus tradiciones y teología de hombres, lo tenían vivo en medio de ellos y no lo podían ver. Enceguecidos por el orgullo religioso, lo crucificaron y pensaban tristemente si él caminara de la misma manera entre nosotros, quizás nos ocurriría lo mismo. Distraídos y enredados en nuestras propias posturas, corremos el riesgo de que nos ocurra como las 5 vírgenes imprudentes. Dejaron las lámparas vacías de aceite en el momento de alumbrar y no tenían cómo hacerlo. Es tiempo de bendecir y volver al Señor. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu encienda en mí lo que fue apagado por mi descuido y aún por mi temor a ser mal mirado, y perdona mi insensibilidad ante el dolor ajeno. Acá cuando en la oración pongo esto de callar por temor a ser mal mirado, muchas veces en lo personal me ha sucedido de que he callado algo que era evidentemente verdad escritural en la palabra por complacer a veces el oído de alguno, ¿no? Y realmente no he tenido que hacer el mea culpa delante del Señor y reconocer, ¿no?, que Él nos ha llamado a verdaderamente transmitir el mensaje, el Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con su resurrección, con su nueva oportunidad del ser humano. Cada cosa que el Señor está haciendo es restituirnos. Por eso digo que es tiempo de restitución. Está restituyéndonos lo que se había perdido. Y esto es una realidad que ruego al Señor no poder perder de vista nuevamente, porque muchas veces los mensajes motivacionales sí, quizás suavizan un poco algunas cosas, pero eso también lo hacen las personas que se dedican a eso, ¿no?, a hacer mensajes motivacionales y que no tienen ningún interés de que transmitir un mensaje de Jesucristo, sino que es pura psicología sin Dios en el medio. Y realmente en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, que se ve claramente que hay un montón de cosas que se están cumpliendo de aquellas que estaban escritas, muchas de ellas ya se han cumplido, y que uno ve verdaderamente toda esta vorágine de odio, de rencor, de revancha, de desamor que se manifiesta y que se hace más evidente en este mundo, encaja con aquella palabra que dice que la maldad de muchos se enfriará y que abundará el pecado. Pero también hay una realidad en la palabra que dice que en esos tiempos sobreabundará la gracia. Y esta gracia de Dios que verdaderamente restituye, nos trae nuevamente
a esta realidad con el Señor, de caminar juntos con Él, transmitiendo de su amor, de su gracia, transmitiendo de la nueva oportunidad del ser humano, y que Él está dispuesto a restituirle al ser humano esa imagen que perdió en el principio. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Se perdió por causa del pecado esa relación con el Espíritu. Y a través de toda la historia, el mensaje, toda la historia bíblica, entiéndase, el mensaje fue de parte de Dios de restituir al ser humano justamente lo que había perdido. Por eso Jesús dice que Él había venido a recuperar lo que se había perdido. Y es esta manifestación del amor de Dios que desde el principio de la creación estaba a favor del ser humano. Por eso la redención pagada de la forma que se pagó. Dios mismo en Jesús mostrándonos el camino, mostrándonos la verdad, mostrándonos la vida. Y cuando hablo de restitución estoy hablando de esto. Esta restitución de la nueva oportunidad de vida, la novedad de vida a la cual Jesús le habla a Nicodemo, que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, una nueva criatura que se engendra, ¿no es cierto?, desde esta matriz de Dios que está fundada en el amor, en lo que Él es. Y realmente es doloroso ver, ¿no es cierto? Y por eso digo que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que lo tenían al deseo de las naciones en el templo y no lo vieron. Es más, terminaron crucificándolo. Que no nos pase, realmente, que no nos pase esto. Porque el deseado de las naciones ha venido. Él está, resucitó de los muertos. Nos ha enviado su Espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir endurecidos nuestros corazones en nuestras propias cosas, no queriendo ver ese amor manifiesto de Dios para cada uno de nosotros, juzgando y condenando libremente a todas las personas sin entender que Dios no nos puso para condenar a nadie? Nos ha puesto para anunciar un propósito que Él tiene con la humanidad. Y ese propósito es devolverle al ser humano la imagen que había perdido, la comunión que había perdido. Por eso Jesús se transforma en el postrer Adán, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el que vino a completar lo que no se completó en el principio y a devolvernos lo que se había perdido en el principio. En medio de eso tenemos una sociedad que se ha desvirtuado en su andar, en su caminar, al cual el Señor nos llama que miremos el fruto, porque por su fruto lo vamos a conocer. Y vemos una sociedad plagada de violencia, de odios, de rencores, de revanchas, de no haber acuerdos en las soluciones de las cosas que tenemos que hacer, donde sufre profundamente el desarraigo de Dios, estando Dios presente. Gente que quiere destruir lo creado y se empeña en eso y ve que el resultado de esa destrucción, y sin embargo se siguen empeñando en eso. ¿Por qué? Por la ambición, por el tener más, por el hacer las cosas a mi manera, porque mi manera es la... Y ahí es donde nosotros vemos sufrir, ¿no?, toda esta humanidad de esta manera. Y nosotros teniendo desde el pueblo de Dios un mensaje de amor, de gracia, de misericordia, de nueva oportunidad. Y donde si hay una transformación la va a producir el Señor por su Santo Espíritu.
No creer que Dios puede transformar un corazón es no creer en Él. Él tiene poder para hacerlo y para convencer a las personas de lo que la tenga que convencer. Por eso, nuestro mensaje tiene que ser este mensaje simple, sencillo, del amor, de la gracia, de la nueva oportunidad, y mirar al prójimo como a uno mismo. No desearle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. Son enseñanzas básicas del Señor Jesús que nos permiten tener una mejor comunión con Dios, una mejor comunión con nuestra familia y una mejor comunión con mi prójimo. Si andamos en luz como Él está en luz, dice la palabra, tendremos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nadie puede ser limpio de su pecado si no fuera por la sangre de Cristo. Y nadie podría recibir el Espíritu Santo, que es santo, y no deja de ser santo, y no dejará de ser santo, si no fuera limpiado por su sangre. Somos transformados a imagen y semejanza de Jesús, ese gran propósito de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Esto lo pudo ver claramente el apóstol Pablo cuando dice hasta el supremo llamamiento. Este es el gran tema. En el medio tenemos todas nuestras luchas intestinas, nuestros problemas, nuestras dificultades, cosas que se deben resolver en el acuerdo, en el amor. Que es tiempo de bendecir. No se olvide, es tiempo de bendecir, de decir bien. Hay oportunidad. En el amor hay oportunidad. En el amor hay acuerdo. En el amor hay verdaderamente un mensaje de vida, de poder, de gracia y de realidad de vida, poder y gracia. Nos estamos viendo mañana. Padre, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos permites vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser luz en este mundo, que podamos alumbrar, Señor, que no nos pase como las 10 vírgenes, que nos quedemos sin aceite, Señor, y a las otras que pudieron disfrutar de la presencia del Señor. Que no quedemos fuera, Señor, de tu mensaje, de tu poder, de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Oramos por nuestra familia, por nuestros seres queridos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tenga usted un hermoso, bendito día. Y muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo el bien y toda la misericordia recibida. Nos estamos viendo mañana, Dios mediante, si el Señor lo permite.